Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a charlar sobre tres cosas que a mí en lo particular me vuelven loco, ¿sí? Odio a la hora de trabajar como animador 3D. Así que dicho esto, arranquemos. Sí, efectivamente la intro todavía sigue en proceso, no la avancé, tengo que encontrarme un tiempo, pero me encanta la música, cómo quedó, gracias a Gabriel Cohout, que es el que, nada, siempre que hay que hacer alguna musicalización, hizo toda la musicalización del corto mío de AO, así que un capo. Bien, dicho esto, vamos a ser concisos, breves, pero igualmente quiero argumentar el porqué de cada una de mis elecciones. Sí, que no me costó mucho elegir, la verdad no me costó para nada. En primer lugar, lo que más detesto cuando tengo que trabajar son los retargets. ¿Sí? ¿Qué significan los retargets? Bueno, en aquellas producciones suele pasar mucho en series o en videojuegos donde, nada, hay muchas acciones, muchas animaciones de personajes que hacen lo mismo una y otra vez a lo largo de la serie o a lo largo del juego. Ejemplo, caminar, correr, saltar, estar sentados y hablando, estar hablando caminando, ¿sí? Entonces, es lógico que para acelerar la producción es lo correcto. Sería totalmente idiota no reutilizar, y eso es un poco el retarget, ¿no? Reutilizar una animación vieja para lo que se necesita en el momento. Entonces, cuando uno retargetea algo, por lo general, no es solamente reutilizar la animación y ya, sino que se le agrega lo que se necesita en la escena. Por ejemplo, tenemos un personaje que tenemos una animación que se hizo hace un tiempo y está sentado y hablando, ¿sí? Y capaz que en esta animación lo necesito sentado y hablando, pero apoyado sobre una mesa. Entonces, primero parto de la animación original donde está sentado y después yo como animador le voy a agregar a esta animación todo lo necesario para que realmente el peso esté, por ejemplo, apoyado sobre la mesa. Una de las manos probablemente le borre animación para que quede fija. La otra me voy a fijar de que quede correcta y que no parezca que la mano se está moviendo como si estuviese en el aire, ¿sí? O sea, ajusto cosas. Y este es el por qué a mí me molesta, me vuelve loco tener que trabajarla. ¿Por qué? En primer lugar, hay un tema no de orgullo del animador, pero sí, a mí, por ejemplo, me encanta todas las animaciones meterle la mayor creatividad posible. Entonces, qué mejor que una animación que uno arranca desde cero, ¿no? A plantearla desde cero, con las poses y hacerla de principio a fin uno mismo. No tiene que ver tanto, creo yo, con un tema de orgullo, sino con un tema de realmente sentir que lo que estás haciendo lo estás haciendo vos y que cuando lo termines va a ser tuyo, vas a poder decir, che, yo hice eso. En cambio con un retarget no pasa. ¿Por qué? Porque es como una mezcla de artistas, ¿no? Por un lado estuvo el que hizo la primera animación y vos encima le vas a agregar tu animación. Pero por otro lado también, cada animador tiene sus métodos para animar. Entonces cuando vos abrís una animación ya hecha para agregarle cosas, la distribución de los keyframes, cómo trabajó el Graph Editor, las poses, etc. Se necesita un ratito de estar manipulando esa animación para familiarizarse con lo que hizo el otro animador. No porque esté ni mal ni bien, simplemente porque es distinto, es algo que uno no hizo. En cambio, cuando uno trabaja la animación desde cero, sabe exactamente dónde puso cada keyframe, cada pose, porque lo venís trabajando desde el blocking. Entonces, bueno, nada, te da esa libertad y ese conocimiento sobre lo que estás haciendo. Lo otro es como, bueno, llegar en la mitad de un trabajo que hizo otro, ¿no? Y tener que agregarle lo tuyo. Por eso es que personalmente, obviamente, estoy a favor en el sentido de que aceleran la producción, pero yo como animador, como creativo, ¿sí? Nada, no me caen tan en gracia. En segundo lugar, este es difícil de resumirlo en una palabra, así que lo resumí en una frase. Una vez lo hablaba con un colega que era Nacho Lavizari, lo charlábamos en un grupo de WhatsApp, que es: la animación no queda como quiero. O sea, esto pasa muy seguido, ¿sí? O sea, no es que el animador siempre tiene en claro cómo encarar lo que uno tiene que hacer. Puede ser incluso una caminata, o sea, por más que parezca que el animador debería tener súper claro cómo hacer una caminata, no, la verdad que depende muchas veces del personaje. Hay caminatas donde el personaje tiene un bastón, entonces, por ejemplo, cuando tiene un bastón es distinto el flujo de la caminata, no es simétrica, como se suele enseñar muchas veces. Personajes que pueden tener una pata de palo, o sea, varía en un montón de aspectos, ¿sí? El ejemplo de la caminata es uno, pero no sé, si hay que animar
alguna acción bastante compleja, o muchas veces pasa que a uno le toca animar cosas que nunca animó antes. Por ejemplo, yo hoy sé que mi punto débil, porque realmente no he tenido la posibilidad de hacerlo, debería yo como animador de forma independiente ponerme a practicar o hacer algún curso de animación de cuadrúpedos, ¿sí? Yo tengo algún par de tutoriales, pero lo básico, o sea, un ciclo de caminata, un ciclo de corrida, alguna animación en el lugar, pero no tengo la experiencia, por ejemplo, para animar. A veces veo animaciones maravillosas de gente que anima criaturas, no sé, un león caminando como por las piedras. Ese nivel todavía me falta llegarlo, entonces es lógico que cuando uno se encuentra con un desafío a nivel de animación, al principio no queda como uno quiere. Y bueno, ¿cómo se compensa esto? En primer lugar, para mí, para que la animación quede lo más parecido a lo que uno se imagina, vamos a una animación normal, no sé, un personaje que tiene que correr, saltar, meter una pelota en un aro de básquet, buscar referencias, ¿sí? Se recomienda mucho a veces actuarlo uno mismo, a mí eso también me cuesta todavía incorporarlo, pero bueno, podemos buscar referencias en la web que ya existan. Hoy en día la verdad que con la inteligencia artificial este tema de las referencias está cada vez más fácil de encontrar lo que uno quiere. En cuanto a poses, supongo que también en breve en cuanto a animación. Y bueno, nada, después plantear, para mí es clave, lo que a mí me cambió la vida hace unos años cuando me enseñaron, fue la incorporación del blocking, ¿sí? Yo me acuerdo que hace unos años atrás trabajaba en una productora de forma freelance que se llamaba Drafttoon, creo que queda en Rosario. Y yo, nada, había animado muy poco, había animado para una serie y no habíamos laburado en blocking. Y estaba Pablo Spurchisi, que es un capo, que toda la vida le voy a estar agradecido, por tomarse la paciencia, porque él veía que yo había cosas que no sabía cómo plantear el blocking, ¿no? Y en ese momento, en ese proyecto que trabajamos, no le terminé de agarrar la mano. De hecho, lo puteaba y decía, ¿para qué sirve este blocking de mierda? Pero bueno, me lo pedían. Después con el tiempo me fui dando cuenta que no hay forma de animar algo, sí, excepto que es algo muy sutil, si no hay un blocking antes. El blocking antes te facilita la vida. Entonces es mucho más fácil de lograr que la animación quede como uno quiere. Por supuesto que después también hay un momento fundamental y entra también, creo yo, en este punto. Fíjense que hablamos de varias cosas, ¿no? Hablamos primero de animaciones que para mí todavía están muy lejos de mi alcance porque no tengo la experiencia, animaciones del día a día, y también está ese momento exacto, esto pasa casi siempre, cuando pasamos del blocking a las curvas automático, ¿sí? El blocking se veía maravilloso y cuando lo pasamos automático, nada, hay un montón de cosas que nos damos cuenta que hay que empezar a laburar, o porque ya sea de timing, o de la misma acción que se veía lindo en el blocking, a la hora de pulirlo hay que empezar a darle un poco más de amor, ¿sí? Y ese es ese momento en el que uno pasa del blocking automático, te replanteas un montón de cosas, te replanteas dedicarte a otra cosa, ¿sí? Después de un rato, ¿sí? Como yo siempre digo, la animación es una profesión a diferencia para mí de otras aristas dentro del 3D, donde podés pasar varias horas animando algo y que ese algo que estás haciendo te parezca que es una porquería, ¿sí? ¿Por qué? Porque es después de varias horas de laburo, por supuesto depende del tipo de animación, después de varias horas de laburo es que uno finalmente empieza a amigarse y a querer y a lograr lo que uno quiere. Este concepto de la animación no queda como quiero, es un proceso incluso que uno tiene que asumir que va a pasar a lo largo de su animación. Así que nada, eso es algo que quizás no odio tanto porque ya aprendí a lidiar con eso, pero molesta, siempre está ahí, ¿sí? Y va a estar y es parte del proceso. Y después, en tercer lugar, esto es más técnico, ¿sí? Que tiene que ver con las escenas pesadas. ¿Qué significa esto? Esto no es tan común quizás en videojuegos, porque en videojuegos no, cuando animan, yo lo estoy animando mucho para videojuegos, entonces tengo los personajes que además son bastante low poly y siempre son acciones sueltas en el lugar, ¿sí? Puede ser una caminata, una corrida, un ataque, no sé, recibir un impacto, un abrazo, un beso, lo que sea, pero vos tenés solamente el personaje en el centro del mundo, a lo sumo tenés 2 o 3 personajes más con los que puede interactuar, si es una animación compuesta de varios personajes, pero la animación es súper liviana, porque, repito, personajes low poly, pocos personajes, y no tenés nada del escenario, ¿sí? A lo sumo algún prop, o sea, lo justo y lo necesario. Eso es un golazo, o sea, ves literalmente en tiempo real todo. Ahora, otro tema, otro mundo, es cuando uno anima
para cine, o sea, para publicidad, para cinemáticas. Perdón, no sé si cinemáticas está bien utilizado el término. Me refiero a cuando uno anima algo con los rigs, ¿sí? Que no son los que uno ve en el juego. Donde en general, o no sé, se me ocurren, ¿vieron? Por ejemplo, el League of Legends. Por eso digo, no sé si está bien utilizado el término cinemática, porque me parece que es otra cosa. Pero vieron el League of Legends que tiene, obviamente, el juego, ¿sí? Donde uno juega. Y después hay cortos. De hecho, hay una serie en Netflix. Bueno, claramente los personajes que se usan para una cosa y para la otra no son los mismos. Cuando uno anima para cine, para lo que se tiene que ver, con planos detalles, etc., los rigs que uno usa son más pesados, tienen muchas más opciones, el modelo es mucho más denso en cuanto a calidad de polígonos, las texturas son mucho más altas en cuanto a calidad, ¿sí? 2K, 3K, 4K, etc. Y a veces toca animar escenas donde está llena de personajes. Hace unos años me tocó trabajar para una serie de Disney y Latinoamérica, donde tenía como 10 personajes en la escena. Que quizás no parece tanto, porque yo les acababa de decir que a veces cuando uno anima para videojuegos tiene 3-4 personajes, puede llegar a tener. Pero el problema es que los 10 personajes, cuando son justamente para video, para cine, son personajes que son mucho más densos, ¿sí? Como les decía recién. Entonces, si multiplicamos esta densidad en texturas, en rig, porque los rigs tienen muchas más opciones para que se estiren, para que se squashen, para que hagan absolutamente todo, cuando lo multiplicamos por 10, moverse incluso dentro del Maya se vuelve complicado, ni hablar de darle play a la animación, ¿sí? Ni hablar de que también hay un escenario. Entonces, nada, encima cada vez que agregamos más keyframes, cuando digo escenario, perdón, me refiero a la escena, ¿no? Al lugar, no sé si se desarrolla en un jardín, en un exterior, etc. Entonces, cada vez tenemos más y más keyframes, los keyframes suman información al archivo, y el archivo se vuelve cada vez más pesado. Más pesado significa que darle play es una tortura, no lo ves en tiempo real. A veces tenés que sacar un playblast. Otra manera de trabajar que es horrible, pero no queda otra, a veces es ir apagando, o sea, escondiendo las referencias de algunos personajes. Entonces capaz que vos tenés los 10 personajes en la escena, pero laburás siempre con 2 o 3 prendidos. Y tratás de que esos 2 o 3 que están prendidos, o sea que vos los estás viendo, son porque interactúan entre sí. Tratás de reducir al máximo los recursos, ¿sí? Para que la escena empiece a funcionar. Es un bajón animar así, con solamente 2-3 personajes, porque si no los demás pesan mucho. A veces está bueno ver la escena completa y compuesta. Ni hablar cada vez también que uno apaga o prende el personaje, o recarga la referencia, el Maya se traba y tarda. Entonces, nada, es realmente un dolor de cabeza. Cuando uno termina esa escena queda hermosa, y decís, esa escena la hice yo, papá, con todo lo que está viendo ahí, pero en el proceso es bastante tedioso, ¿sí? Entonces por eso es que realmente las escenas pesadas se llevan el tercer lugar en este podio de cosas que odio como animador. Otro día haremos de cosas que me encantan, pero creo que el canal está lleno de eso. Así que por hoy hemos terminado, espero sus comentarios, espero también que si alguno tiene cosas para agregar, de cosas que le vuelven loco, ¿sí? Lo puedan poner en los comentarios, porque capaz que algún otro conoce alguna solución, o yo los puedo ayudar a reducir ese odio que podemos llegar a tener sobre diferentes cuestiones de nuestro oficio, que no deja de ser un oficio súper lindo desde ya, ¿sí? Así que gente, como siempre les digo, si no nos volvemos a ver, cosa que espero que sí, hasta luego y gracias.